Hola. Antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 112. El dueño del corazón de plata. Una buena persona que posee un objeto en forma de insignia capaz de influir en los demás. Este individuo es una figura crítica en el desastre del Expreso Tamra, aunque solo recibe una atención significativa en la parte final del cuento. Así que el hecho de que no pueda recordar su número de asiento o su nombre exacto, quizás sea natural. Leí la wiki centrándome en cómo romper las creepypastas. Después de caer en este mundo, las wikis que se convirtieron en mi salvavidas y que estudié repetidamente eran principalmente sobre entradas de creepypastas y registros de exploración. En resumen, prioricé la lectura de las wikis que proporcionaban información sobre cómo superar las historias de terror. Dejé de lado todo el contenido suplementario. Algo largo y emocional, como la prosa derivada estilo cuento en la wiki, esos ocupaban un lugar bajo en mi lista de prioridades. Los detalles personales sobre el dueño del corazón de plata se mencionaron quizás una o dos veces dentro de ese tipo de contenido. ¿Recordar esas letras y números exactos varios meses después de leerlos por primera vez? Sí, eso era irrazonable. Estoy perdido. No. Tragué saliva con dificultad. Todavía puedo hacer conjeturas fundamentadas. E incluso si no consigo a esa persona de inmediato, encontraré una manera de lidiar con esto. Si recuerdo otras entradas de la wiki sobre el desastre del Expreso Tamra. Por ejemplo, avisos urgentes e informes oficiales de la Oficina de Gestión de Desastres Sobrenaturales. Conozco el flujo de este evento por sus bucles, lo que significa que puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Está bien. Determiné la dirección que debía tomar. Es un poco extremo, pero no hay otra opción. Por supuesto, todo este pensamiento ocurrió en el lapso de unos pocos segundos en mi cabeza. Mientras tanto, los miembros del equipo de élite a mi lado mantenían una conversación completamente tranquila. Vaya, un bucle de tiempo. He leído muchas antologías de ciencia ficción cortas como esta. Básicamente significa que tenemos reintentos ilimitados hasta que cumplamos las condiciones, ¿verdad? Molesto, pero conveniente. ¡Qué conversación tan absurda! Afortunadamente, nadie nos prestó atención mientras hablábamos con calma. Todo el tren estaba lleno de gritos, pánico y llantos. ¡Uk! Esto es un sueño, solo un sueño, tiene que serlo. Pero como siempre hay alguien que no puede quedarse sentado y observar. Todos, por favor, cálmense. Ahí estaba. Segundo bucle. En cada vagón del tren de alta velocidad, alguien comenzó a levantarse para calmar a los pasajeros y poner orden. ¿Acaso no dice siempre alguien que una crisis es una oportunidad? En situaciones caóticas, siempre hay alguien ansioso por alzarse como líder. Exacto. Y en nuestro vagón, ese alguien era el hombre de gafas, el oficinista. El que, en el primer bucle, había discutido sobre cerrar la ventana hasta que el otro hombre se abalanzó y cayó afuera. Al menos todos seguimos vivos, ¿verdad? Eso es lo importante. Tomemos un momento para calmarnos y averiguar qué está pasando. ¿Tienes alguna idea? La gente empezó a prestar atención, ahora que alguien estaba dispuesto a tomar la iniciativa. Creo que el tiempo se está repitiendo. El hombre de gafas comenzó a organizar la situación y a calmar a los pasajeros. Definitivamente estamos atrapados en un fenómeno extraño, pero creo que se nos ha dado esta oportunidad por una razón. Quizás sea para descubrir la forma correcta de escapar. Así que, confiemos en eso e intentemos resolverlo. Mantengan la calma, todos. Probablemente pensó que las cosas iban en una buena dirección. Al menos hasta que miró el asiento donde yo estaba sentado. Miren, ya hay gente manteniendo la calma. Intentemos analizar la situación con esa compostura. Maldita sea. Los tres, empleados de Soñar Despierto Inc., acabábamos de ser señalados. Estábamos demasiado callados. No, esto era realmente bueno. Era el momento de establecer una posición temprano. Este era solo el segundo bucle, y necesitaba dar un paso adelante ahora.
No. No es que estemos tranquilos. Solo estamos confundidos. Rápidamente sacudí la cabeza, forzando una sonrisa nerviosa. Solo intentando procesar las cosas. Estábamos durmiendo ya que estábamos en un viaje de trabajo. No había forma de que me sospecharan. Ni siquiera tuve que esforzarme demasiado, mi cara ya estaba pálida. Cuando hablé primero, la subgerente Jinna Sol levantó una ceja ligeramente, pero lo dejó pasar. Aproveché la oportunidad para seguir. Pero de repente, la vista exterior cambió al océano, y se habló de sacrificios. ¿Están diciendo que todo eso fue real? Sí. Parece ser el caso. Tragué saliva, fingiendo estar tenso. Entonces, la persona que se cayó por la ventana antes. Los ojos de todos se volvieron lentamente hacia el hombre sentado junto a la ventana donde se hizo el sacrificio. El hombre de mediana edad que había estado discutiendo antes de caerse durante el primer bucle. Su asiento, que había estado vacío antes. Ahora, tenía a alguien sentado en él. Vi la silueta de un pasajero sentado allí, inmóvil. Era el hombre que se había caído por la ventana. Está vivo. Oh, gracias a Dios. Fue entonces cuando sucedió. El pasajero se levantó de repente y se abalanzó sobre el hombre con gafas. Bastardo, hijo de puta. Por tu culpa, por tu culpa. Suéltame. El caos estalló. El hombre de mediana edad, vestido como un nuevo rico, escupió mientras gritaba, con los ojos llenos de locura. Muere, muere. Me caí por tu culpa. Me dolió. Me dolió tanto. Sus ojos brillaron con una intensidad enloquecida. Caer ahí abajo es horrible, es doloroso, es extraño. Weg. Yek. El hombre se tambaleó y tembló antes de vomitar una extraña masa de color rojo oscuro en el suelo. El hombre con gafas tropezó hacia atrás, con el rostro congelado por la sorpresa. Aquellos que se convertían en sacrificios y caían por la ventana exhibían síntomas que se asemejaban a la locura y aflicciones sobrenaturales durante el siguiente bucle. Después de caer, informaron haber experimentado un dolor ardiente y un tormento interminable por susurros no humanos. Al verlo en persona, la inestabilidad de su condición era abrumadoramente evidente. El hombre con gafas, aparentemente abrumado, retrocedió lentamente con piernas temblorosas. Rendición voluntaria. Una breve pero notable muestra de liderazgo. Pero ahora, el asiento del líder está vacante. Quizás mi amigo podría intervenir y liderar a estas personas con estilo. ¿No? Está bien. Brown observará la situación junto a ti. Sí. Intencionalmente di un paso atrás. Y en ese momento. Para llegar Tamra, ofrece un sacrificio. La pantalla a bordo cambió de nuevo. El texto ha vuelto. Espera, ¿no fue la última vez cuando? Para llegar a Tamra, ofrece un sacrificio. Cuando alguien se caía por la ventana, el tren salía del túnel de forma segura y seguía avanzando. Por ahora, la gente evitaba reconocer abiertamente la verdad, murmurando en su lugar. ¿Qué quieren decir con sacrificio? Bueno, ¿no tendría que ser algo vivo? Quiero decir, basándome en esos vídeos de terror de YouTube. Interrumpí. No, podría ser un objeto. Incluso las ofrendas de comida en los ritos tradicionales cuentan como sacrificios. Oh. Así es. Mantengamos la calma e intentemos tirar algunas cosas. Pero el miedo, la emoción y la ansiedad aún parpadeaban en sus ojos. Alguien tiene comida consigo. En poco tiempo, los pasajeros que tenían bocadillos comenzaron a reunir todo lo que se podía tirar. Frutas, huevos, carne, pan, y así sucesivamente. Justo al límite del tiempo, el paisaje fuera de la ventana cambió. Entrada del primer altar. Esta vez, los pasajeros se mantuvieron relativamente serenos. Vamos a tirarlos. Sí. Plop, plop. En silencio, la comida desapareció por la ventana. Distancia restante, 4. La pantalla no reaccionó, solo la cuenta regresiva continuó. No funciona, no se detiene. Gritos llenaron el vagón del tren.
Incluso cuando se aceptaban sacrificios, la cuenta regresiva siempre había continuado hasta el final, pero intencionalmente elegí no señalar eso. Desde el principio supe que la comida no era la respuesta. Distancia restante. 3. Los pasajeros finalmente comenzaron a aceptarlo. La verdad. Entonces, realmente tiene que ser una persona. Ah. De ninguna manera, ¿cómo podemos? Si no lo hacemos, todos moriremos, el tren se hundirá. ¿Pero quién? Distancia restante. 2. Sus miradas cambiaron. Lo que querían decir era claro. Ya no está en su sano juicio, ¿por qué no simplemente lo volvemos a tirar? Un instinto reprimido e inexpresado que afloró en emergencias. El sacrificio del primer bucle comenzó a entrar en pánico. Perdónenme, por favor, perdónenme, no quiero morir, no quiero, no quiero. Cálmate, todo estará bien. Distancia restante. 1. No, no. Solo aléjate de la ventana, Vos. Esplas. 0. El túnel terminó. El interior del tren se iluminó mientras la vista del mar azul regresaba. El ominoso texto púrpura llenó la pantalla a bordo. Ha llegado un sacrificio, abrir el camino del mar. Cerca de la ventana yacía un par de gafas rotas en el suelo. Y el hombre que había sido el primer sacrificio. El bastardo que me empujó está muerto. No morí, no morí, estoy vivo. Echando espuma por la boca, el hombre de mediana edad se tambaleó por el pasillo, se desplomó en un rincón y comenzó a sollozar incontrolablemente. El vagón del tren estaba sumido en un silencio escalofriante y sofocante. La atmósfera se sentía enloquecedora. El antiguo líder se convirtió en el sacrificio. Un desarrollo cliché, aunque un poco rápido esta vez. Entonces, viene otro, ¿verdad? Una voz alegre que no encajaba con la situación resonó por el tren. Supervisora Delfín. ¿Qué dijiste? El segundo altar aparecerá pronto, ¿verdad? Deberíamos prepararnos para eso. Cállate ya. ¡Ay! Las reacciones de los pasajeros, impulsadas por el estrés, estallaron, pero la supervisora Delfín parecía completamente imperturbable. Esta vez, hagámoslo bien, encuentren a la peor persona y tírenla. Señaló hacia adelante con el dedo. Incluyamos a todos los de los otros vagones también. Y oye, no es como si hubiera alguna garantía de que morirán, ¿verdad? El último tipo volvió con vida, ¿no? Entonces, ¿no sería mejor tirar a alguien horrible y dejar que sufra? Era una locura. Pero en un desastre incomprensible, a veces la locura que suena atractiva es exactamente lo que funciona. Un poco distorsionada, por supuesto. Sí. Hasta ahora, solo la gente de nuestro vagón ha sido arrojada. Los otros vagones también deberían tener que hacerlo. Así es. ¿Por qué nuestro vagón debería ser el único en sufrir y debatir esta agonía? Consumidos por el resentimiento y una extraña furia, los pasajeros del vagón 7 avanzaron en masa. Yo y los miembros del equipo de élite seguimos, con la supervisora Delfín prácticamente liderando la carga. Disculpen. Aquí también hay una ventana abierta, ¿verdad? Cuando el tren cayó la última vez, parecía que nadie se cayó por aquí, así que... Como era de esperar, a medida que avanzábamos, la mayoría de los pasajeros de los otros vagones no tenían idea de lo que estaba sucediendo. ¿Qué clase de tonterías son estas? ¿Quiénes son estas personas? Oye, si no quieres problemas, sigue adelante. O si no. Por ahora, sigamos avanzando y veamos. Mientras la supervisora Delfín hablaba, miró al último orador como si fuera un candidato principal para su retorcida lógica. Rápidamente se movió al siguiente vagón. Pero en el momento en que entramos en el vagón 3. Entrada del segundo altar. Comenzó de nuevo. ¡Ah! Alguien, tire a alguien ahora. El tren se va a hundir. Va. Tiren a alguien. Tenemos que tirar a alguien por la ventana. Los gritos de pánico venían de la gente de nuestro vagón, el vagón 7, y resonaban junto a los gritos confusos de los pasajeros de los otros vagones que aún no habían comprendido la situación. Distancia restante. 5. ¿Quiénes son estas personas? ¿De dónde salieron? Estos cabrones están locos.
Si no quieren morir, ofrezcanse como voluntarios. Necesitamos un voluntario. Bueno, ¿por qué no saltas tú, entonces? Ya perdimos a alguien de nuestro vagón. Encuentren a alguien de otro vagón. Bien. Entonces, ¿quién se ofrecerá como voluntario? Distancia restante. 4. En medio del caos, una voz clara y autoritaria se abrió paso. No hay voluntarios, ¿eh? La subgerente Jinna Sol extendió su mano. No. Estaba a punto de señalar a la persona más poco cooperativa y tirarla. Y si el bucle se reinicia, seguirá usando a las mismas personas como sacrificios. Era eficiente, pero no podía permitirlo. Jinna Sol era indudablemente competente, pero claramente no entendía cómo manejar el sentimiento público. Levanté la mano de inmediato. Distancia restante. 3. Yo me ofrezco. Jinna Sol se giró para mirarme. ¿Qué? Repetí con firmeza. Yo seré quien caiga. ¿Por qué? Distancia restante. 2. No es como si fuera una muerte real, ¿verdad? Aguantaré y veré. Luego, me incliné rápidamente y le susurré a Jinna Sol. Necesitamos averiguar qué está pasando realmente ahí abajo. Es necesario. No podemos depender de los testimonios de los civiles. También he preparado medidas de defensa mental. Distancia restante. 1. Haz lo que quieras. Gracias. Terminé el breve intercambio y me volví hacia la multitud. No queda mucho tiempo. Abran paso, me dirijo hacia la ventana. La multitud, tanto de nuestro vagón como de los otros, dudó pero se hizo a un lado. Bien. Aunque hablé con calma, mis manos temblaban. Pero no tenía elección. Según el plan, este paso es absolutamente necesario. Dado que el plan A, identificar y asegurar inmediatamente a la persona con el corazón de plata, había fallado. Tengo que ir con un enfoque más extremo. Todos, retrocedan. Me aferré a la ventana y saqué un analgésico de mi bolsillo. Puede que no funcione, pero es mejor que nada. Me inyecté la jeringa, creador de felicidad, en el brazo. Luego, sin dudarlo, me lancé por la ventana. Hacia el túnel carmesí. 0.